Cristian es asesor médico veterinario en salud del hato y reproducción bovina, tiene mucha experiencia en ese campo. Su formación académica es egresado a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC. Su experiencia laboral es que actualmente es asesor técnico de ganadería para Centroamérica del Norte para la empresa Elanco, ¿verdad? Él da asistencia técnica en campo para los programas de salud de Elanco, bovina. También estuvo trabajando en consultoría como médico veterinario en Convet, del 2017 al 2021, en Valparaíso 2016 al 2017, también en Bayer de 2011 a 2016. Creo que una de sus especialidades es la reproducción bovina, ¿verdad? Y lo dejo en el uso de la palabra. Cristian, gracias por el apoyo. Que yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? Y sí ven la pantalla. Sí, se escucha, sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la oportunidad y por la participación. Como bien dijo la licenciada, mi nombre es Cristian Orellana. Yo soy encargado de los servicios veterinarios para Centroamérica Norte, para la empresa Elanco. Prácticamente solo haciendo un pequeño resumen para que ustedes estén en su conocimiento. La empresa Elanco adquiere lo que es la parte de sanidad animal de la empresa Bayer el año pasado. Entonces, a partir del mediados del año pasado, prácticamente Elanco absorbió todo el portafolio de productos y ahora en adelante, pues, básicamente son productos Elanco. Yo estoy mi obligación como técnico de campo es asesorar a productores en la utilización correcta de los productos y en la utilización de nuestros protocolos. Para el día de hoy tenemos el tema de manejo de la ternera en los primeros 60 días de vida y yo creo que tal vez aparte del manejo es entender la importancia de por qué o los aspectos más importantes de este periodo en la ternera que va a definir a la ternera como una buena vaca, una mediana vaca o una mala vaca en el futuro. Entonces, nosotros tenemos el concepto de crianza óptima, que es el cuidado inteligente para un futuro eficiente, ¿verdad? Básicamente nos basamos en criar terneras de muy buena calidad, con un buen desarrollo, ¿verdad? Tanto en condición corporal, en codificar desde acá esta pequeña ubre, ¿verdad? Y por ende tener animales de primer parto con excelente performance, ya sea productivo o reproductivo. La crianza de terneras es uno de los pilares que sostiene una explotación lechera, porque representa el futuro reemplazo de las vacas, de acuerdo con las decisiones de manejo y alimentación que se lleven a cabo, tantas malas como buenas, las terneras podrán demostrar a lo largo de su crecimiento y desarrollo todo su potencial genético, el cual se verá reflejado finalmente en una mayor productividad del hato. Importantísimo que hoy, bajo las circunstancias económicas que vivimos, ¿verdad? Y los retos que tiene la producción animal, es necesario enfocar todos los esfuerzos para ser mucho más eficientes. El objetivo de la crianza de terneras es obtener reemplazos. Ojalá nuestros reemplazos o vacas primerizas estén pariendo a los 24 meses, ¿verdad? 25 meses, con una buena condición corporal, con una ubre excelente que se va a preparar para su primera lactancia y que traiga todo este potencial genético, ¿verdad? Ya desarrollado en el ser vivo para producir leche. Aquí les voy a presentar algunos números y la diferencia de dos sistemas. Uno compara el sistema ideal de una vaca que va a parir por primera vez a los 24 meses y una vaca de una forma tradicional, ¿verdad? Extensiva, que va a parir a los 32 meses. Esta vaca va a poder tener 6 partos en su vida contra una vaca que va a tener 5 partos en su vida, ya que se tardó mucho en parir, ¿verdad? Tú perdió tiempo ahí. Obviamente, como perdió tiempo, hubo algún problema de desarrollo. Ese problema de desarrollo puede afectar la producción de leche o la glándula mamaria, ¿verdad? Y contra una vaca que sí puede tener bien codificada desde ternera, desde becerra, sus receptores de enzimas y de hormonas a nivel de glándula mamaria, ¿verdad? Entonces hay una comparación de producción de litros de día 25 para esta vaca y para esta vaca de 20. Vamos a tener para esta vaca de 25 litros, vamos a tener 7.625 litros por año promedio contra una vaca de 6.100, ¿verdad?
producción de litros por vida de esta vaca va a andar en los 45.750 y contra 30.500. Esto lo multiplicamos por un costo, por un precio, perdón, de leche pagado más o menos de 4 quetzales. Y si se dan cuenta, la diferencia en producción de vida o en vida productiva del animal son 61.000 quetzales de diferencia solo con preñar una vaca entre 24 y 32 meses. Esto es un estudio en Costa Rica, ¿verdad? Del doctor Salfield, de hace algunos años, más o menos, creo que 2014, 2015, donde él presenta esto, ¿verdad? Pero son datos muy fáciles, son cálculos muy, muy fáciles, ¿verdad? A grande escala, pero que nos da una diferencia al final de bastante producción en quetzales. Tenemos otras diferencias económicas. Este es un estudio que se hizo con la cooperativa Copoleche en el 2015, en donde participamos varios en la realización de este manual, pero en la parte zootécnica se hizo este ejemplo, ¿verdad? De los ingresos no percibidos, ¿verdad? Y en 2 meses el retraso al parto, ¿verdad? Poniendo como objetivo de que en nuestro medio una novilla vaya a ser primípara de 28 meses contra una de 40 meses. Esto nos da una diferencia de 12 meses, ¿verdad? Que 12 meses viene siendo exactamente un ciclo de producción, más o menos, ¿verdad? Con su periodo de descanso, pero se toma como en cuenta lactancia de 305 días, ¿verdad? 12 meses equivale a 305 días en lactancia, y lo multiplicamos por 10 litros promedio, son 3.050 litros, ¿verdad? Por 4.50 que se esté pagando el litro, son 13.725. Hay una pérdida también por el ternero no nacido o la venta del ternero macho, y una pérdida, en este caso, se calculó por un repasto de 12 meses, ¿verdad? Que básicamente fue un año perdido, 1.200. En total tenemos un ingreso no percibido por esa novilla o por ese animal primerizo de 15.725. Un enfoque importante es que tenemos que tomar en cuenta que los animales que tienen costos más altos dentro de la producción, su costo de mantenimiento, son los animales en cría y en recría y las terneras que están para servicio, de que son animales que no están produciendo nada o animales improductivos. Últimamente, ustedes han escuchado terneras resilientes o este término de resiliencia, utilizado mucho en las charlas. Prácticamente este concepto viene de unos 4 años hacia atrás, ¿verdad? Y resiliencia es la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, que se vuelven desafíos, ya sean de temperatura, nutrición, agrupamiento, hacinamiento, exposición o enfermedades infecciosas. Es increíble cómo un animal, a pesar de que tenga todos estos desafíos, él puede expresarse de alguna manera genéticamente y aún así puede llegar a desarrollarse de una forma, pues, si queremos verlo, tardía, humana, ¿verdad? Con poca ganancia de peso, pero a pesar de todo eso, el animal trata de seguir adelante en su desarrollo. Este es un ejemplo muy simple, en donde Schaeffer en el 2012 lo explica de esta manera, ¿verdad? Si preparamos terneras o terneros aumentando su resiliencia y su resistencia, el impacto de estos factores estresantes se reducirá al mínimo. Como resultado tendremos ganado adulto más saludable y más productivo, y lo ejemplifica muy simple, ¿verdad? Animales que tienen una alta resiliencia va a tener mayor fortaleza contra el ambiente, contra los patógenos, contra todo el estrés térmico, el estrés por frío, estrés por calor, o simplemente por un exceso de sobrepoblación o malas instalaciones. Mientras que el animal que tiene una baja resiliencia, pues los patógenos y todos los factores que pueden alterar su desarrollo van a estar más presentes y puede hacer que el animal recaiga más rápido, ¿no? Entonces, una buena inmunidad, un buen bienestar animal, una disminución del estrés, ¿verdad? Tanto en población podría ser, una buena nutrición y un buen alojamiento, nos aumenta esta resiliencia que hace más resistente a las enfermedades. Los pilares del programa de Levanta Ternera son la base para implementación en fincas, ¿verdad? Tenemos desafíos, el área de interés o donde podemos mejorar, y la mitigación o cómo vamos a resolver ese desafío, y todo esto da como resultado la resiliencia, ¿verdad? Los primeros 2 meses de vida son fundamentales para la salud del ternero. La socialización es importante, ¿verdad? Ya hay muchos estudios en donde se está haciendo la crianza ya no individual en jaulas, sino que se está haciendo crianza en pequeños grupos o en parejas, y la verdad es que el comportamiento de las terneras mejora, tanto en su consumo de alimento como en ganancia de peso. Tenemos que tener un manejo correcto, ¿verdad? En donde la alimentación sea la correcta, en donde el alimento se dé a la misma hora, en donde el alimento tenga todos los nutrientes necesarios para cubrir las demandas de las terneras. Y evitar todo
una entrada de patógenos a la finca por medio de programas de bioseguridad, ¿verdad? Creo que esta es un área donde nosotros, en nuestro medio acá en Guatemala, podemos crecer mucho el tema de la bioseguridad, ¿verdad? Tanto solo para el área de terneras, también como para el área de la lechería o entrada en la finca, ¿verdad? Las áreas de interés sería la epigenética, que la epigenética es básicamente cómo pueden haber cambios en el performance del animal, teniendo un animal la misma cadena de ADN, más sin embargo ustedes se dan cuenta que a veces hay animales que vienen del mismo toro y madres muy similares y hay mucha diferencia, ¿verdad? Es porque la epigenética en algún animal fue positiva y la epigenética en otro animal fue negativa. Socialización, ya hablamos de esto, ¿verdad? El bienestar animal importantísimo, muchas investigaciones y estudios en los últimos 10, 12 años sobre bienestar animal y cómo el bienestar animal viene a repercutir en el performance productivo y reproductivo. Y la parte de bioseguridad. ¿Cómo podemos, la mitigación o cómo podemos mitigar esto? Una buena nutrición durante las primeras 8 semanas de vida activa de manera positiva los genes, ¿verdad? La resiliencia aumenta a través de un buen programa de socialización, ¿verdad? Los animales que estén adaptados a un ambiente, que sepan cuál es su jerarquía, que sepan dónde está el alimento, que sepan dónde está el agua, todo eso hace al animal más resiliente. Tener sistemas implementados que aumenten el bienestar animal, ¿verdad? Y un buen programa de bioseguridad disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas o la entrada de enfermedades infecciosas a nuestras fincas. Básicamente, hablando de la epigenética, ¿verdad? Animales que tuvieron más calostro, o animales que tienen mejores ambientes, o animales que tienen mejores instalaciones, animales que tienen, por ejemplo, las medidas correctas de bebederos y todo esto, se refleja en la ganancia de área de peso, y si se refleja en la ganancia de área de peso, se va a ver mejorado en esta gráfica la producción en su primera lactancia, ¿verdad? Entonces, básicamente, la epigenética viene a ser un papel importante en donde realmente nosotros tenemos que sacar el provecho de esa genética, ¿verdad? En el tema de socialización, ¿verdad? El aislamiento de los animales causa deficiencia en habilidades sociales, dificultades para hacer frente a situaciones novedosas y deficiencia en ejecución de conductas adaptativas al entorno. Y esto lo vemos mucho cuando hay corrales de terneras arriba de los 60 días, donde se bajan de la jaula, y las terneritas pasan casi de 10, 15 hasta 21 días en saber qué tienen que hacer. No saben qué hacer, no saben cuál es su posición. Y eso es porque vienen de un aislamiento continuo en la etapa anterior, por decirlo así. Y este es un estudio, ¿verdad? Bueno, la verdad es un metaanálisis de varios autores en donde hicieron cría de animales en pequeños grupos, ya sean 3, en 6, en 3 grupos, ¿verdad? En parejas, y se dieron cuenta que todos los parámetros que evaluaron siempre fueron iguales o positivos, y no hubo ningún parámetro negativo. Tanto en el peso total final, en la ganancia de área de peso, ¿verdad? En el tema de la ingesta del alimento sólido, en animales que estaban acompañados, ¿verdad? Entonces, como les digo, cada vez viene el tema de tener a la crianza de terneras, ya sea en parejas, ya sea de 2 animales hasta 6 animalitos, ¿verdad? Con muy buenos resultados. Este es un estudio en el 2015, donde en la línea roja se representa el alojamiento en grupo, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta la semana número 12. Y si se dan cuenta, las terneras en línea roja son las que estuvieron en alojamiento en grupo, tienen mayor peso corporal en kilos, ¿verdad? Mientras las terneritas que estuvieron en alojamiento individual, ¿verdad? Muy por encima de las terneritas en alojamiento en grupo. Eso sí, alojar terneras en grupo requiere más higiene, requiere mejores instalaciones, mejor seguimiento y un buen manejo, ¿verdad? Para esta... Si puedo quitar esto. Para esta gráfica es básicamente punteada los animales que estaban en crianza individual y los animales que estaban en parejas, ¿verdad? Se acercaron por más tiempo a los alimentadores automáticos, ¿verdad? Y por ende tuvieron una mayor ingesta y por lo tanto una menor ganancia de peso, ¿verdad? Esto fue en el 2016 un estudio. En el tema de bienestar animal tenemos las 5 libertades que tenemos que respetar en los animales. Obviamente los animales no deben de pasar de hambre y sed, ¿verdad? No tiene un animal siempre tiene que tener alimento y siempre tiene que tener agua de la mejor calidad. El animal tiene que estar libre de incomodidad,
¿verdad? Libre de dolor, lesión o enfermedad, que el animal pueda expresar su comportamiento natural, eso es bien importante, y obviamente que el animal esté libre de miedo y angustia. Y un dato muy interesante que me dejó muy impresionado es que los animales, cuando los cambiamos de grupo, por ejemplo, ellos tardan casi de 21 a 25 días en readaptarse a ese grupo, ¿verdad? Ellos en esos 21 o 25 días tratan de ver qué papel van a jugar, tratan de descubrir quién es la dominante, ¿verdad? Dónde voy a comer, qué tengo que esperar, cuánto tiempo tengo que esperar, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos cambios constantemente de animales de grupo, pues obviamente el resultado va a ser malo, ¿verdad? Bioseguridad, pues definitivamente les digo, es un punto donde podemos crecer mucho. No sé si ustedes han visitado alguna vez alguna granja de aves, alguna granja de cerdos, ¿verdad? Ellos manejan una bioseguridad muy alta, ¿verdad? Desde arcos sanitarios en el inicio hasta desinfección de vehículos, desinfección de personal, ¿verdad? Desinfección de las superficies o lugares, ¿verdad? Entonces, y con un programa de desinfección pues mensual. Tenemos que manejar hatos cerrados. ¿Qué significa esto? Pues tener nuestra propia cría y recría dentro de la explotación. Si vamos a comprar animales, tenemos que hacer un perfil sanitario de esos animales, tenemos que evaluar cómo están esos animales por medio de pruebas de laboratorio. Crear un programa de desinfección y de control de plagas como moscas y roedores y obviamente pues tener un plan profiláctico que yo creo que este tema ya lo hablaron bastante abierto ayer. Nosotros tenemos algunas tablas, ¿verdad?, en donde podemos medir la resiliencia y vamos apuntando aquí con los objetivos que tiene el ganadero, la evaluación, ¿verdad?, cuál es la desviación, cuánto es el porcentaje comparado contra un punto de referencia y algunas recomendaciones y análisis, ¿verdad? Podemos tener el porcentaje de diarreas, de mortalidad, de ingesta de alimentos secos, si los animales tienen otitis o si tienen alguna infección en el ombligo. Entonces todo esto se va mezclando como los conceptos que hemos venido hablando junto con bienestar animal y al final se da una puntuación, ¿verdad? Y de esta manera detectamos cuáles son los problemas en las crianzas de terneras. Algunos objetivos de las crianzas de terneras, esto es por la Dairy Calf y Hayfield Association, los Gold Standard en el 2016. Este programa lo maneja la doctora Sandra Godden y ella pues hace una revisión anualmente si vale la pena cambiar algún porcentaje, ¿verdad? Pero uno de los objetivos que siempre ha sido en los primeros 60 días de vida es doblar el peso corporal al nacimiento, ¿verdad? Algunas fincas americanas ya manejan a los 56 días doblar el peso corporal al nacimiento, otros a los 60 y otras fincas pues andan entre los 70 y 72 días, ¿verdad? Otro objetivo es alcanzar la madurez sexual precozmente, dependiendo de la raza, minimizar mortalidad e incidencia de enfermedades. Mortalidad menos del 5% en los primeros 3 meses de vida para las terneras, onfalopatías o enfermedades del ombligo menos del 2%, ¿verdad? Esto es con puro manejo, se puede bajar esto hacia el 2%, enfermedades respiratorias menos del 10% hasta el destete, diarrea menos del 15% al destete, tristeza parasitaria bovina, ¿verdad? O anaplasmosis o piroplasmosis o trypanosomiasis menos del 3% al destete. Medicaciones en menos del 10% de los animales por día, eso es importante, ¿verdad? A veces cuando nos damos cuenta en una sala donde hay 20 terneras, tenemos 10 terneras en tratamiento, ¿verdad? Y eso definitivamente no es una buena señal. Sobrevivencia al nacimiento hasta el primer parto mayor al 90%, ¿verdad? Esto es importantísimo porque si nosotros estamos descartando en animales en la etapa de recría o de novilla, nuestra tasa de reemplazo de terneras para ese lote cada vez va a ir en aumento, ¿verdad? Algunos manejos de la ternera recién nacida que vamos a hablar son algunos factores fisiológicos a considerar por el animal, cómo los partos distóxicos influyen en la ternera, ¿verdad? La desinfección del cordón umbilical, que por muy simple que parezca, el doctor también ya lo comentó, es un procedimiento muy simple, pero que no se hace como se debe de ser. Algunas malas y buenas prácticas y obviamente la importancia del consumo del calostro. Dentro de los factores fisiológicos que debemos a considerar, tenemos que tomar en cuenta que el ternero al salir del útero de la madre necesita unas adaptaciones fisiológicas. Él se necesita adaptar inmediatamente a ese nuevo ambiente y uno de los principales es que inicia sus movimientos respiratorios,
¿verdad? Otro es que controla el balance ácido básico por medio de la temperatura corporal. ¿Qué significa? Que estos animales a la hora de parir, de nacer, perdón, al no más nacer, empiezan a tratar de regular su temperatura. Y la respuesta a eso es el catabolismo de aminoácidos, carbohidratos y grasas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender el concepto de cuando un animal es recién nacido. Estos son los retos que él tiene que hacer. Si hubo alguna distocia o algún parto difícil, es donde se complica la cosa, ¿verdad? Si hubo una distocia, las distocias se pueden categorizar de grado de 1 a 3, ¿verdad? Siendo una distocia leve, una leve ayuda, y una 3 con extracción forzada por medio de varios técnicos, ¿verdad? En el caso de la presencia de la distocia, puede provocar definitivamente lesiones o fracturas en los terneros, más lesiones en la madre. Obviamente, animales que nacieron de una distocia tienen mucha probabilidad de morir inmediatamente después del parto o en los primeros días después del parto. Disminuye la habilidad de la ternera en regular la temperatura corporal, como se lo mencionaba antes, ¿verdad? Tiene que regular temperatura corporal, y si ella por estar en un parto distóxico no puede regular esa temperatura corporal, empieza a acabarse las reservas de la grasa café, le dicen en la bibliografía gringa, dice la grasa café, la que ayuda en ese momento a movilizar toda la energía. Obviamente una ternera que viene de un parto distóxico tiene menos actividad. Lo normal sería que una ternera a la hora de nacida se intente parar, ¿verdad? Por lo regular en condiciones fisiológicas normales, pero si esta ternera pasó por distocias, esa actividad va a estar reducida. Ternera de parto distóxico tiene baja absorción de inmunoglobulinas, eso ya está estudiado, ¿verdad? Tenemos que las terneras provenientes de parto distóxico tienen hipoxia, o sea, no hay una oxigenación hacia sus tejidos, ¿verdad? La sangre llega poco de oxígeno, y aparte hay una acidosis respiratoria que se puede mantener casi por 12 horas. Al tener acidosis respiratoria y acidosis metabólica, la ternera pierde el apetito, que es lo primero, y segundo, obviamente, si no come no va a haber absorción de inmunoglobulinas. Y si no pierde el apetito, la absorción de inmunoglobulinas está comprometida. Otro de los temas importantes es la desinfección del ombligo, ¿verdad? La desinfección del ombligo se debe hacer lo más pronto posible. Según los expertos en crianza de terneras, debe ser en la media hora de vida, ¿verdad? Después del parto. Y es aquí donde tenemos que voltearnos a ver y decir si nuestras vacas paren de noche, quién las atiende, ¿verdad? O si las vacas paren en un lugar muy lejos del personal, quién las atiende a esas terneras. Funciona muy bien la solución de yodo en forma de tintura de yodo, ¿verdad? Recuérdense que la tintura, a diferencia del yodo, la tintura viene en alcohol, del 7 al 10%. Hoy por hoy estudios siguen reafirmando que esto es lo mejor para desinfectar el ombligo, ¿verdad? Y se puede utilizar también en segunda opción clorexidina al 4%. Para la desinfección del ombligo se pueden usar vasos selladores de pezón, ¿verdad? Como los que se utilizan en el ordeño, solo que obviamente tienen que ser solamente para este uso. Se debe sumergir el cordón umbilical en la solución una vez al día, por 2 días es recomendable. Hay una gente que lo recomienda hasta 3 días, pero con 2 días considero que es suficiente. Si el cordón queda muy largo, se puede cortar y dejarlo, ¿verdad? De 3 a 4 dedos de largo. Nunca usar violeta o alcohol puro o desinfectantes caseros, ¿verdad? Hemos tenido experiencias que utilizan hasta cistín, ¿verdad? No abrir el cordón umbilical, ¿verdad? Ese es un mal concepto que tenemos en campo. El tema de abrir el cordón y dejar ir ahí el producto, obviamente, incluso puede morir la ternera inmediatamente por intoxicación, ¿verdad? Esto es lo que les decía, se utilizan esos vasos selladores de pezón en el ordeño, solo que se compra uno destinado para esto y se sumerge el ombligo. Y aquí, si el ombligo queda muy largo, hacemos una medición desde donde nace el ombligo, por decirlo así, dejando unos 3 o 4 dedos y podemos cortar. Algunas prácticas que se hacen con el animal o la ternera recién nacida es estimular la respiración con una hebra de heno o paja en los hollares, ¿verdad? A nivel de nariz podemos utilizar una varita de paja o de heno y empezamos a hacer un pequeño estímulo en las fosas nasales, ¿verdad? También hay una literatura que habla sobre echar un par de gotas de agua fría dentro de la oreja, eso pone alerta al animal. Hay una posición de recuperación en animales de partos distóxicos, que la vamos a ver más adelante. Y hay una mala práctica que se hace de colocar los terneros de cabeza, ¿verdad? Eso se hacía antes.
ahora ya no se hace. Hay artículos que concluyen y que respaldan de que a la hora de poner los terneros de cabeza, comprometemos la circulación a nivel general y sobrecargamos la circulación a nivel cerebral, ¿verdad? Algunas prácticas que tenemos en algunas fincas es aplicación a los terneros en la primera semana de vida de alguna dosis de vitamina y selenio por alguna deficiencia o enfermedad del músculo blanco. Tenemos en ambientes muy comprometidos, ¿verdad? Podemos desparasitar a los animales, utilizar antibióticos de amplio espectro o algunos estimulantes metabólicos, como en nuestro caso tenemos Vigantol y Catosal o algunas vitaminas. Aquí pongo abajo una nota: la presencia de meconio o de que el animal esté amarillo es indicativo de estrés, ¿verdad? Porque a veces asumimos de que el animal lo encontramos y parió bien, pero lo encontramos todo manchado de color amarillo, y eso significa que el animal defecó adentro en el canal del parto, y eso es un sinónimo de estrés. Esta es la posición de recuperación del recién nacido cuando ha pasado por un parto difícil, ¿verdad? Tenemos que estirar las patitas hacia adelante, casi que llegando a la cabeza, sentado sobre sus patas, y esto es lo que hace liberar la presión pulmonar, ¿verdad? Y en este momento lo podemos secar y pasarlo a un lugar más cómodo, ¿verdad? Aquí se ve bien la posición de la ternera de recuperación de recién nacida, ¿verdad? Y funciona muy bien. Lo que les decía, malas prácticas, ¿verdad? Acordar los animales así. Para este caso, pues el animal, la vaca no lo pudo sacar, ya básicamente el animal estaba muerto, pero por efectos de fotografía y de docencia, pues tratamos de tomar esta fotografía para simular de que así se hace en la mayoría de los casos, y esto está contraindicado ya. Lo que les decía, los terneros que nacen manchados, amarillos, ¿verdad? Básicamente pasaron por un proceso de estrés en el parto, entonces defecó en el canal del parto y se manchó de heces. Entonces, básicamente a estos animales tenemos que darle un seguimiento, ¿verdad? Para ver cómo va a ser su absorción de calostro, cómo se va a comportar ese animal en el primer mes de vida, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos que ir apuntando para que en el momento que algo coincida que este animal tiene alguna diarrea o alguna neumonía, puede ser de que su absorción de inmunoglobulina del calostro pudo estar baja, ¿verdad? Recordemos, adecuado manejo al parto, ¿verdad? Lo más limpio posible. Ojalá las vacas estén pariendo en el mejor lugar de la finca, ¿verdad? Con buena cama, ¿verdad? Con un lugar seco. Eliminar los restos placentarios del ternero directamente de nariz, boca, estimular la respiración, ¿verdad? Con una posición de recuperación, secar y colocar en un lugar seco. Separar el ternero de la madre lo más pronto posible en lecherías especializadas, ¿verdad? Esto es porque si se deja con la madre, el ternero cuesta que después agarre el mamón de la pacha, y cuesta después de que él se acostumbre. Desinfectar el ombligo, como lo hablamos, y obviamente suplementar el calostro en la primera hora de vida, ¿verdad? Antes hablábamos de 8 horas, de 6 horas, luego los estudios vienen de 4 horas, pero lo que hablan los expertos es, ojalá en la primera hora de vida ese animal consuma, de la primera y la segunda hora de vida, el 10% de su peso corporal en kilos. Tenemos algún valor del calostro. Obviamente el calostro pues, nos provee inmunidad, inmunoglobulinas G y M, que básicamente su función es atacar patógenos a nivel sistémico para enfermedades sistémicas en el torrente sanguíneo. Las G en mayor cantidad, hasta un 80-85%, las M un poco menos, de 5-10%. Y luego vendría la inmunoglobulina A, que básicamente ella está destinada para protección de mucosas. Hablemos de mucosa respiratoria e intestinal prácticamente. Importante, ¿verdad? Algo que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años es que el calostro provee de información a la cría, o sea, lleva un código de madre a cría, y esto se llama hipótesis lactócrina, ¿verdad? Es una programación materna del desarrollo neonatal a través del calostro y la leche. Está encargada de desarrollo de tejidos o de funciones específicas. Entre peor sea el manejo de la vaca preparto, menos información va a traer este calostro, ¿verdad? Menos información o menos códigos va a traer este calostro de madre a cría. Entre mejor sea el manejo, mejor va a ser la calidad del calostro. Y en el tema de nutrición, pues es el alimento inicial, ya lo sabemos todo, ¿verdad? Que influye sobre el crecimiento y desempeño de esa ternera, tanto en reproducción como en producción.
Esta es una fotografía de un colega en Colombia muy interesante. Los tres animales son transferencia de embrión, solo que se hizo la transferencia el mismo día, pero a estos terneritas se les olvidó darle calostro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es completamente abismal, ¿verdad? Solo con el hecho de dar un calostro de buena calidad. Esta gráfica explica básicamente cómo se comportan los anticuerpos maternales que vienen en el calostro después de ser ingeridos por la ternera. Aquí están los días de edad de la ternera, aquí abajo en la flecha. Y si se dan cuenta, después de la primera ingesta, ¿verdad? Los anticuerpos maternales que vienen en el calostro, ¿verdad? Propiciados a la ternera, son altos, que coincide con la aparición o con la infección de enfermedades digestivas o intestinales, ¿verdad? Pero para el día 14 más o menos, o día 21, estos anticuerpos maternales del calostro que ya están en la ternera empiezan a bajar, pero coincide algo interesante que aparentemente a los 14 días la ternera empieza a comer más concentrado, ¿verdad? Empieza a aumentar el consumo de concentrado, ¿verdad? Y es acá, en esta etapa, donde aparecen las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta curva natural de defensa de los anticuerpos maternos para nosotros entender el por qué las enfermedades pueden aparecer acá o pueden aparecer acá si realmente el calostro no fue dado en tiempo, en cantidad y en calidad, ¿verdad? Entonces, importantísimo esta gráfica, pero más que todo entenderla, ¿verdad? Y cómo definir cuáles son los aspectos importantes de manejo en esta etapa. Esta diapositiva la coloqué porque me llamó mucho la atención. Aquí están los diferentes patógenos que pueden atacar a las terneras, ¿verdad? En las primeras 6 semanas de vida. De este lado está el tipo de diarrea, ¿verdad? Está el tipo secretorio y el tipo sortiva o malabsortiva es la palabra, es un poco complicada de decirlo, pero básicamente se diferencia en que la diarrea secretoria tiene presencia de paso hacia la luz del intestino, hacia el espacio intestinal de electrolitos, y eso lo que hace es acarrear agua, ¿verdad? Eso se presenta en infecciones por E. coli y se presentan infecciones por salmonella. Mientras que el otro tipo de diarrea, hay una inflamación, ¿verdad? Que engrandece la mucosa intestinal. Se presentan el tema de rotavirus, coronavirus y criptosporidium. Lo interesante de esto, y Clostridium también, lo interesante de esto es que cada bacteria tiene su lugar preferente en el intestino. Algunas están en el ileum, otras están en el intestino grueso y delgado, otras están en el ileum y parte del intestino grueso, y en el caso del Clostridium puede estar en el maso y en el duodeno. Entonces, imagínense una ternera que viene con mala calidad de calostro, viene de un parto distóxico, y aparte de todo tiene todo el cóctel de estas bacterias en diferentes porciones del intestino, y aquí nos faltó un poquito más adelante, podría ser coccidia también. Obviamente esta ternera está está delimitada para poder expresar su potencial genético, ¿verdad? Entonces son factores que tenemos que tomar en cuenta, y puede ser muy común porque, por ejemplo, la E. coli está relacionada mucho con presencia de rotavirus y coronavirus en la primera semana de vida. Esto es por ambiente, ¿verdad? Y al igual que el rotavirus y coronavirus que se encuentran en algunas partes de las lecherías o en algunas instalaciones. O prácticamente una ternera que lo traía y se contamina al parto, puede con una defecación contaminar el ambiente, ¿verdad? Entonces entre ellos hay unión o sinergismo para provocar más daño al animal. Esto lo pongo para que sepan qué es lo que excreta una ternera sana contra una ternera con diarrea. Aquí en esta columna tenemos las terneras sanas y aquí están las terneras con diarrea. Y una ternera con diarrea puede expulsar hasta 927 gramos de agua contra 51 de una ternera sana en esa porción de heces que excreta. Pero vean, por ejemplo, los minerales, importantísimo. Calcio milimoles, una ternera sana excreta 10.8 en
en las heces, mientras que en la diarrea casi llega al 50. Y así nos vamos para todos los escenarios. Sodio, potasio, fósforo, ¿verdad? Fósforo se eliminan 7 en animales sanos y 31 milimoles en animales diarreicos, ¿verdad? Proteína bruta también. El animal tira proteína por medio de presencia de diarrea. Entonces, sí es una descompensación fuerte el tema de las terneras con diarrea, ¿verdad? Y prácticamente es un problema día a día en unas lecherías. Existen dos manejos generales a la hora de proveer calostro y luego leche, o proveer calostro y leche de transición que le llamamos, ¿verdad? Obviamente la leche en transición son aquella leche que decimos nosotros va blanqueando o está pasando de un color amarillo intenso a un amarillo menos intenso y se va blanqueando, ¿verdad? Hay diferencia significativa entre estos dos, ¿verdad? Algunas lecherías dan calostro y en el primer día o 2 días, ¿verdad? Repasan con calostro de calidad B en el segundo día y en el tercer día empiezan a dar leche entera, por decirlo así, o leche ya de la producción, ¿verdad? Mientras que otras fincas dan esta famosa leche de transición, que la leche de transición puede ir desde los 3 días hasta los 6 días posparto que da la vaca, ¿verdad? Pero ya investigaciones revelan de que la leche en transición tiene su objetivo, es preparar todo el sistema digestivo, ¿verdad? Más que todo el abomazo, para esa nueva digestión que viene, ¿verdad? Y para prepararla para el nuevo tipo de leche que viene después de la primera semana. Entonces les dejo aquí por si quieren profundizar en el tema, hay bastante información sobre la leche en transición. Esto es básicamente nada más cómo los componentes de la leche van cambiando después de el primer ordeño, tomando el primer ordeño como el calostro, hasta 5 o 6, ¿verdad? Hasta llegar a la leche normal, ¿verdad? Llama la atención, por ejemplo, la energía. Tenemos cómo la energía se va reduciendo, ¿verdad? Desde el día 1 hasta que es leche normal, por decirlo así, la proteína cruda en gramos por litro va de 133 hasta 32. Entonces, si se dan cuenta, es un alimento completamente muy importante para la ternera en ese primer día de vida. Podríamos hablar de inmunoglobulinas G, ¿verdad? Tiene 81 gramos por litro a la hora de la primera ordeña, mientras que en el tema de leche a los 6 días no existen las inmunoglobulinas. Y así es para cada componente, ¿verdad? Para que ustedes tengan el concepto de cómo los nutrientes se van diluyendo, por decirlo así, o desapareciendo conforme se va alejando desde el primer ordeño de esa vaca. Existen algunos factores relacionados con la falla en la transferencia de anticuerpos, llamado FTP, ¿verdad? ¿Qué pasa eso? Que puede haber una falla en la producción de calostro, o puede ser que el calostro sea de buena calidad, ¿verdad? Pero que la ternera no lo pueda digerir o que esas inmunoglobulinas no pasen al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y otro tema importantísimo es una falla en la absorción del calostro, pero a nivel de tiempo, ¿verdad? Puede ser que ese calostro lo estemos dando muy tarde, ¿verdad? Ya a los 5, 6, 8 horas, incluso ya a las 12 horas se absorbe menos de la mitad de inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces estos serían los factores importantes. También existen otros factores como, por ejemplo, si hay estrés térmico, ya sea en los extremos, mucho frío y mucho calor, también disminuye la absorción de inmunoglobulinas por parte del calostro. Obviamente va a haber fallo en la transferencia de la inmunidad. También tenemos el tema de terneras que vienen con una acidosis metabólica, ¿verdad? Que vienen de un parto distóxico. Todos estos factores no pueden alterar la transmisión pasiva de las inmunoglobulinas. Obviamente el calostro bien manejado es un oro, es un tesoro, pero un calostro mal manejado es la primera fuente de contaminación de las principales enfermedades de los bovinos. De ahí por eso viene el tema de hacer tema de manejar los calostros de alta calidad, ¿verdad? Esta es una fotografía en donde hay bacterias adheridas. Todos estos puntitos que vemos acá son bacterias adheridas en una parte del intestino, más que todo en el yeyuno distal. Y si se dan cuenta, esto se contaminó a la hora de que el animal ingirió calostro de mala calidad, ¿verdad? Es importantísimo el tema de velar por la calidad del calostro
tanto en calidad higiénica como en calidad nutricional, ¿verdad? Aunque realmente comentando hoy por la tarde, la primera contaminación que tiene la ternera ante el medio ambiente no es el calostro, sino que es el conducto vaginal. La ternera, su primera exposición a patógenos es en el canal del parto, donde ella ya empieza a tener contacto por primera vez con bacterias. Criterios mínimos de calidad de calostro, obviamente que sea un calostro higiénico, ojalá con menos de 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿verdad? De mesófilos o bacterias, 10.000 unidades formadoras de coliformes, y obviamente que no tenga E. coli, que sea un calostro que al verlo pues sea espeso, de color amarillo, que no sea chocolatado, ni sanguinolento, que tenga una calidad inmunológica arriba de los 50 gramos de inmunoglobulinas por litro. Esto lo podemos medir en finca por medio de refractómetros. Tenemos que garantizar que esa ternera a las 24 o 48 horas ya tenga 10 miligramos por ml de inmunoglobulinas G en todo su sistema. Esto lo podemos monitorear haciendo refractometrías a las 48 horas en terneras con una muestra de sangre, ¿verdad? La doctora Marwick, que es una de las, considero yo, que ha trabajado más años en los Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, y ella básicamente ha desarrollado muchos programas con la doctora Sandra Guden, y ellos dicen que al alimentar entre 100 y 200 gramos de inmunoglobulinas o de gramos de calostro de buena calidad, pues en las primeras horas garantiza definitivamente el tema de una buena ternera. Tenemos el tema de los manejos que tenemos de la vaca recién parida, lo que les decía, mamar de la madre directamente, pues es un tema muy, muy natural, ¿verdad? Obviamente, aquí es donde tenemos que hacer la separación de decir, bueno, estamos en una producción o solo tenemos vacas que están en la montaña o en las praderas pariendo, ¿verdad? Pero ya que estamos en una producción tecnificada o queremos dar ese primer paso, la verdad que dejar parir a la vaca y que el ternero mame directamente, no tenemos un control de la cantidad consumida. No sabemos realmente cuánto está tomando el calostro. Esas vacas que nos encontramos paridas, no sabemos realmente cuánto tiempo lleva de parida y al cuánto tiempo tuvo su primera toma de calostro. No sabemos la cantidad de inmunoglobulinas que tiene, ¿verdad? Y calidad higiénica, pues puede ser por afuera, ¿no? La ubre sí está más o menos limpia, los pezones están limpios, pero realmente no sabemos cuántas bacterias tienen unidades o formadoras de colonias por ml, ¿verdad? Podemos resolver algunas cosas, ¿verdad? Garantizar el consumo y tiempo del calostro, ¿verdad? En el tema de que se asegure el consumo a través de una pacha, ¿verdad? En algunos casos extremos hacia una sonda orogástrica, ¿verdad? Y también podemos apoyar en lo que es el tiempo, ¿verdad? Si la vaca parió y estamos en la primera hora, pues si nosotros estamos monitoreando, podemos llenar esos dos vacíos, tanto el consumo y el tiempo. Pero seguimos con la incógnita de cuántas inmunoglobulinas tiene este calostro y qué calidad contiene este calostro, ¿verdad? El problema, ¿verdad? Siempre van a haber agentes infecciosos en las zonas de vida, como lo vimos en aquella tabla. Más que todo representan primero los problemas entéricos o colonización de bacterias del intestino, ¿verdad? Tenemos enfermedades que pueden aumentar la mortalidad de nuestras terneras, y no solo la mortalidad, sino que la morbilidad, es la capacidad de infección que tiene ese animal o ese bicho hacia los demás animales sanos, ¿verdad? Una característica del ternero es que el ternero nace sin gamma globulinas, o sea, el ternero nace indefenso, ¿verdad? Por el tipo de placentación que tienen los bovinos. Ese es otro problema que tenemos, o otro desafío, ¿verdad? La inmunidad se quiere por medio del consumo de calostro, dependemos totalmente del calostro, ese es otro desafío, tiene que ser un calostro con todas las características que hemos venido hablando, ¿verdad? Y otro problema o desafío que tenemos es que existe la falla en la transferencia de la inmunidad, y es bastante común no en nuestro medio, en el mundo, por decirlo así. ¿Cómo medimos la calidad del calostro? Pues puede ser por calostrómetro, refractometría, ¿verdad? Podemos medir las inmunoglobulinas en calostro con grado Brix, ¿verdad? Todo lo que esté arriba de 20, 21 puede ser bien, ¿verdad? Podemos medir las proteínas totales en suero con refractómetros a la hora de las 24 a 48 horas en terneras para ver si hubo una buena inmunidad,
¿verdad? Y a nivel de laboratorio podemos mandar una muestra de calostro para ver cómo anda el conteo bacteriano. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, si nosotros a las vacas no les damos un periodo de descanso o el periodo de secado adecuado, comprometemos la calidad del calostro. Vacas que tienen un adecuado tiempo de secado, entre 50 y 60 días, nos pueden ofrecer en el calostro, y obviamente una buena dieta preparato, nos pueden ofrecer en el calostro 6.9 miligramos más de inmunoglobulinas por ml de suero. Ofrecer calostro de buena calidad, como lo mencionó el doctor Girón, con un buen manejo de dar esa pacha, ¿verdad? Con una buena angulación, una pacha limpia, nueva, buena calidad de calostro. En la hora que es, nos puede dar 5 miligramos más por ml de IgG en suero. Pero si el ternero mama directamente de la ubre, nos puede dar 6 veces más probabilidad de que ese calostro esté contaminado arriba de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí podemos mejorar en el manejo de nuestros animales secos o que están próximos a parir. Más calostro es igual a mayor desempeño, ¿verdad? Es un estudio en donde hubieron animales que se alimentaron con 2 litros de calostro contra 4 litros de calostro, ¿verdad? Y hubieron algunos desórdenes de la salud o algunas enfermedades. Obviamente, donde se tomó más calostro, hubieron menos neumonías y menos presencia de agentes virales. Los animales que tomaron 2 litros de calostro, representados con los cuadritos negros, y los animales que tomaron 4 litros con los cuadritos blancos, básicamente hubo diferencia en la ganancia de peso. Los que tomaron 4 litros están por arriba de la media, ¿verdad? Mientras que tomaron 2 litros se quedaron por debajo de la media de peso al final. Este es un estudio interesantísimo del 2005, en donde básicamente se le dio 2 litros de calostro a un grupo de terneras y a otro grupo se le dieron 4 litros. Esas terneras se les dio su manejo igual, ¿verdad? Tanto de desarrollo, de cría, de recría, y al momento de servirlas, todo igual, ¿verdad? En la primera lactación de esas terneras que comieron 2 litros de calostro, siendo terneras jóvenes, ¿verdad? Este grupo dio 7.848 litros en la primera lactancia, en la segunda lactancia dieron 8.167. Las terneras que recibieron 4 litros de calostro de buena calidad en su tiempo, en la primera lactancia tuvieron 7.521 litros, ¿verdad? Pero ustedes dicen, entonces esto es más, pero esta lactancia fue en menos días, fue en 298 días contra 324. Y esta que también obtuvo 4 litros en su segunda lactación, pasó de los 9.000 litros en 300 días, ¿verdad? Obviamente estas fincas tienen unos manejos nutricionales muy, muy exigentes, pero para que se den cuenta cómo prácticamente el primer día de vida va a definir ese animal a futuro. Vamos a hablar muy puntual de diarrea por coccidiosis. Escogí este tema porque hicimos unos trabajos ya hace 10, 8 años y nos dimos cuenta que la presencia de coccilla en nuestros atos es bastante, ¿verdad? Hicimos algunos exámenes de coproparasitológicos y nos dimos cuenta que la presencia de coccidiosis es bastante en el ato, ¿verdad? Nacional, y cómo impacta este tipo de agente en los animales jóvenes, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, pero básicamente pertenece a la familia de Eimeria, la coccidia, ¿verdad? Y están los 3 tipos que son los patógenos para los bovinos. Está la surni, la bovis y la bamensis, que prácticamente se miran así al microscopio, ¿verdad? Esta es la famosa coccidia, para que ustedes la conozcan, ¿verdad? La coccidia es de ciclo de vida directo, es de alta prevalencia, que significa que puede ser una transmisión fecal, ¿verdad? Por ingestión, más que todo. Puede ser transmitida a animales adultos, animales jóvenes, o de la misma madre al momento del parto, si está en un ambiente muy sucio, donde está pariendo y ella defeca. Puede venir contaminado en el ambiente, o también puede venir ambientes contaminados por otras terneras, ¿verdad? Mayor frecuencia en terneras va de 3 semanas a 6 meses. Ese es otro dato importantísimo. Antes creíamos que la coccidia solo atacaba en el primer mes o segundo mes, y no, hay terneras que llegan hasta los 6, 7, 8 meses con presencia de coccidia. El ciclo básicamente es directo.
¿A qué me refiero? Que el animal defeca una fase del parásito, contamina pastos, contamina agua o el ambiente donde estén desarrollándose, viene otro animal, ingiere prácticamente otro estadio del ciclo de la himeria y así es como se contamina. Factores de riesgo es un reagrupamiento, ¿verdad? Los animales por lo regular cuando se bajan de las jaulas y tenemos el manejo de jaulas en terneras en los primeros 60, 70 días, ese reagrupamiento o bajarlo a corrales pequeños es un factor de riesgo. El hacinamiento, ¿verdad? Tenemos grupos muy grandes, lo ideal sería manejar grupos entre 6 y 8 terneras, ¿verdad? Por corrales en diferentes etapas. Cambios en la alimentación o estética que provoquen un estrés también es un factor de riesgo y algunas variaciones climáticas. Se ha documentado, por ejemplo, el frío repentino que puede propiciar la presencia de coccidia en los animales. Muy puntual, el tema de que la coccidia se multiplica en células epiteliales del intestino, rompen estas células epiteliales, como se ven en estas fotografías, ¿verdad? Y hay una pérdida de capacidad de absorción. Lo más preocupante de la coccidia, por decirlo así, es que esta parte del intestino ya nunca se recupera. O sea, es de por vida que esa parte del intestino va a quedar funcional y ahí es donde viene la importancia de controlar la coccidia en nuestras terneras de leche. Tenemos dos formas de la coccidiosis, la clínica, que es la que todos vemos, la verde, oscura, negruzca, con presencia de sangre, tiras de fibrina, en algunos hay presencia de moco también encima de la diarrea, hay fiebre, falta de apetito, dolor abdominal, en algunos casos incluso hay muerte, pero hay una manifestación que es subclínica, que realmente es la que nos engaña un poquito, nada más hay una falta de apetito, el animal no va en su velocidad de ganancia de peso, el pelaje, ¿verdad?, es pobre y sin brillo, heces blandas y un decaimiento general, y básicamente esta es la que nos golpea más, porque esto prácticamente lo podemos detectar y aplicar un tratamiento, ¿verdad? Nosotros en el ANCO tenemos solución para la coccidiosis, ¿verdad? Básicamente ustedes lo conocen, es el Bicox al 5%, es un toltrazuril, ¿verdad?, creado por el ANCO y lo podemos utilizar de una manera metafiláctico o terapéutico, ¿verdad? Metafiláctico, tratar una semana o 2 semanas antes de que inicien los síntomas, ¿verdad? Y terapéutico, pues básicamente ya con el animal enfermo. Este es un esquema en donde posiblemente los animales al reagruparlos o bajarlos de las jaulas y meterlos en los corrales nuevos, ambientes nuevos que pueden estar contaminados con coccidia, puede darse un problema de infección en la primera semana de ese cambio de ambiente, ¿verdad? Va a tener un periodo de prepatencia hasta los 21 días, ¿verdad? Pero nosotros aconsejamos a los 14 días después de haber hecho ese cambio de ambiente, utilizar el tratamiento, ¿verdad? Parte del tema de la diarrea va acompañado siempre de la deshidratación y es interesantísimo llegar a saber y conocer de que el animal obviamente tiene un patógeno adentro, pero una de las primeras causas de muerte en los animales jóvenes es, aparte del patógeno y la deshidratación, y es el shock renal, ¿verdad? O fallo renal que pueden llegar a estos animales, ¿verdad? Nosotros contamos con una solución a base de cloruro de sodio, potasio, acetato, que es una solución rehidratante para balance electrolítico, ¿verdad? Y ha funcionado muy bien, se llama Glutelac, y viene en este tema de estas pachitas, por decirlo así, en donde se puede mezclar con los 2 litros de leche, una pachita, y en la tarde se vuelve a dar otra, y si lo amerita se vuelve a repetir al día siguiente, ¿verdad? Entonces, de esta manera, proveemos de electrolitos, evitamos que el animal se deshidrate, y también tiene una fuente de acetato que es fuente energética. Algunos protocolos recomendados que hemos hecho en algunas fincas, y pues la verdad que son bastante bonitos los resultados, es utilizar catosal con bigantol, ¿verdad? Catosal básicamente es un fósforo orgánico en modo de butafosfán y tiene vitamina B12, y prácticamente en terneras aplicamos bigantol, que es la vitamina D, vía oral, de 2 a 4 ml a los 20 días de nacidos, y podemos repetir a los 2 meses, ¿verdad? Podemos utilizar la vía oral con bigantol en animales pequeñitos que funcionan muy bien, y a partir de los 90 días ya podemos aplicar 2 a 3 centímetros intramuscular y repetir
cada 3 meses. Eso va a depender del tipo de dieta que tengan y del tipo sí, de dieta que se les está ofreciendo a los animales. Pero el Migantol en los primeros 20 días de nacido oral funciona muy bien. Para el tema de Catosal, tenemos en terneras, podemos aplicar este protocolo al día del nacimiento, a los 30 días y a los 60 días, ¿verdad? 5 ml como fuente orgánica de fósforo, que básicamente lo que es básicamente una gasolina, es un estimulante metabólico, ¿verdad? Y para evitar un poquito el estrés, podemos aplicar el día del destete o 15 días antes del destete 10 ml intramuscular también. Da muy buenos resultados en animales que nacen débiles, ¿verdad? Puede ser al día 1, aplicar de 3 a 5 ml o repetirlo cada 3 días hasta ver una mejoría. Son protocolos que son simples de utilizar, ¿verdad? Y nos estamos asegurando la utilización de, como dijo la licenciada Astrid, de productos de calidad y que estén registrados en el país. Por cuestiones de tiempo, creo que fui un rápido, pero básicamente eso era lo que les tenía y si hay preguntas, con mucho gusto. Tenemos una pregunta, dice, doctor, en una emergencia con las vías respiratorias tapadas inmediato al nacimiento, ¿cómo podemos actuar o solo con colocar al ternero en la posición de recuperación es suficiente? No, lo ideal se utiliza una toalla seca, más que todo se trata de limpiar el área nasal y también venden unas bombas de aspiración de moco muy sencillas, incluso venden unas en Dollar City que se utilizan para cocina, en donde es un cono de tubo y tiene aquí arriba una bomba redonda como de hule, y eso lo que hace es aspirar, ¿verdad? Eso podríamos hacer para liberar las vías más el secado del área nasal. Ok, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Puede hablar o la puede escribir. En caso de no haber calostro, ¿qué tan buena opción es dar incaparina? Muy buena pregunta, nunca lo he utilizado. Me imagino que algún tipo de nutriente aporta, pero sí tengo desconocimiento, no podría dar esa recomendación, ¿verdad? Lo que sí se hace en algunas veces es que si no se tiene calostro o el calostro fue de muy mala calidad, eh, por lo regular se pasa directamente a leche y lo que hablan algunos expertos es que se le puede sacar sangre a a la madre, pero tendríamos que utilizar una bolsa que nos separe el plasma y el plasma se lo podemos dar oral. Pero es una práctica que no mucho se hace por el tema de tener la bolsa para separar el plasma. Ok. ¿Podría repetir la parte del Vigantol? Porque yo siento que lo pasó algo rápido, nada más. No sé si están viendo mi pantalla. No, No. Permítame. ahorita está en negro. Y ahorita está en negro. Sí. Es que me salió, está compartiendo la pantalla. Uy, como que se trabó esto. Está en negro. Ajá. Hay otra pregunta, dice, ¿qué recomienda hacer al momento de que el ternero nazca amarillo, estresado? ¿Y qué protocolo se debe manejar? Con el ternero, pues ya venimos en números rojos, como digo yo, ya es un indicativo de estrés, ¿verdad? Lo que se hace es básicamente seguir lo que hablamos, es secar al ternero, colocarlo en un lugar seco, que no esté húmedo, sombra, con una buena cama. Yo para ese ternero me aseguraría su primer toma de calostro en la primera hora de vida, ¿verdad? Ojalá sea el 10% en las 2 horas de vida, 10% de peso vivo en kilos, y a las 12 horas repetir la mitad de lo que se tomó de calostro. Si se tomó 3 litros en su primera toma, a las 12 horas darle la mitad, sería 1.5 litros, y evitar cualquier desafío patógeno para ese ternero, porque puede ser que tenga una falla en la transferencia de la inmunidad pasiva. Ok, gracias. Don Héctor Cruz, si quiere puede activar su micrófono. Sí, buena tarde, ¿me escucha, licenciada, doctor? Sí. Así es. Este, con respecto a lo de las diarreas,
Para regenerar de repente la mucosa intestinal de los terneros, se pudiera aplicar yogur por los prebióticos y probióticos que tiene. ¿Algún comentario o experiencia? Gracias. Sí, sí existen fórmulas, incluso booster, les llaman, ¿verdad? Son soluciones orales que prácticamente tienen probióticos, prebióticos y también tienen alguna fuente energética y algunos traen algún antibiótico, ¿verdad? Ahora, con yogur propiamente no he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Es interesante. Vamos a buscar alguna información y si tengo ahí se lo comparto a la licenciada porque no sabría la dosis prácticamente de cuánto yogur dar, ¿verdad? Pero sí. Hay otra Muchas pregunta. gracias. ¿A qué edad se puede servir pasto a las terneras? Buena pregunta. Por lo regular, en las terneras especializadas, todo lo que se refiere a pasto verde y asilo está arriba por los 4 meses, ¿verdad? Ellas se reciben muy bien los primeros 4 meses, el tema de buena fibra en forma de heno, su alimento balanceado, la leche los primeros 60 días y agua a libre consumo. Esto es porque recordémonos que la ternera hasta los 3 meses es todavía monogástrica, no ha desarrollado el rumen, ¿verdad? Y el resultado de dar pasto o silo muy temprano es que básicamente la ternera no crece, tiene el abdomen dilatado siempre y se ve el pelo como escaso y pensamos que son parásitos, pero básicamente es un pobre desarrollo del sistema digestivo. Ok, gracias. Fíjese que Ingrid González quería intervenir, tal vez activas tu cámara y Sí, yo estoy tratando de compartir, pero se quedó en negro. te póngale stop share y luego le póngale otra vez compartir. Vamos a ver. Si quieres a Ingrid, tal vez hablas un ratito en lo que el doctor encuentra eso y luego seguimos con las preguntas. Ok, vamos a ver. Ahí está. Vamos a probar a compartir otra vez. ¿Ahora sí? Hoy sí. Ok. Entonces, tal vez Ingrid hablas y el doctor, después de que tú hables, seguimos con las preguntas. No, de acuerdo, Astrid, pues yo solamente quiero agradecer, ¿verdad? En nombre de Grupo Vigor, esta oportunidad de este webinar que tuvimos el día de ayer y el día de hoy, ¿verdad? Con la Cámara de Productores de Leche de Guatemala. Definitivamente para nosotros nos complace mucho, ¿verdad? El haber podido compartir con estos ponentes tan excelentes, ¿verdad? Tanto el día de ayer como el día de hoy. Y agradecerte a ti, ¿verdad? Por la oportunidad y al doctor Orellana, ¿verdad? Que por esta excelente charla. Y pues poder repetir estas charlas, ¿verdad? Más adelante o algunos otros temas a futuro, ¿verdad? Sí, Eso era todo. gracias a ti, Ingrid, y a Grupo Vigor. Y hubo muy buena aceptación de las charlas y la idea nuestra es ir a darlas presencialmente en algunos departamentos para alguna gente que no se logró conectar, ¿verdad? Y entonces, además de esto, las vamos a tener grabadas en la cámara. Y los que no se perdieron alguna parte, ¿verdad? Gracias. Entonces, podemos... Sí, yo creo que ahora sí se mira la pantalla, ¿verdad? Sí, nítido. Ok, ahí están los protocolos de Vigantol y lo que pasa es que a la hora de ponerlo como presentación es donde se trabaja. Ok. Aquí hay otra pregunta, ahorita se la voy a leer. Para lograr el parto en los 24 meses, nada más. Ajá. Bueno, me imagino que cómo se logra que una ternera pueda parir entre 24 a 26 meses, pues es tratándola de preñar a los 13, 14, dependiendo ¿verdad? Eso sería otra charla más de manejo de la novilla, servicio y todo, pero sí, básicamente lo que hacemos con un levante de ternera intensivo es
es tener animales preparados y listos para preñarse a los 13, 14, 15 meses, ¿verdad? Es todo lo que se invierta en esa etapa temprana, pues la novia lo va a pagar en su primera lactancia a la hora de estar ya parida, ¿no? Ok, gracias. Dice, ¿cuál es la cantidad adecuada de leche y o calostro a suministrar a las terneras desde el día 0 hasta los 60 días? En el tema de calostro, más o menos buscamos el 10% del peso vivo. Eso significa de que si el ternero pesó 50 kilos, tenemos que dar 5 litros. Y más o menos es lo que hablábamos, ¿verdad? Tratar de que ese ternero se tome 5 litros en la primera hora de vida es bastante difícil, pero con que se tome 2.5, 3 litros y luego repetimos 2 litros por la tarde, ¿verdad? Eso hablando de un ternero de 100 libras, ¿verdad? Pero si es un ternero de 30 kilos podríamos estar en 3 litros. Ok, Para dice, el tema de leche, hay varios estudios en donde básicamente siempre tratamos de mantener los famosos 2 litros en la mañana y 2 litros en la tarde, pero esa tendencia va cambiando un poco, ¿verdad? Ya hay lecherías en donde dan 3 litros de leche en la mañana y 3 litros de leche en la tarde, ¿verdad? O dan más leche, pero tienen más tiempo de comida por día, ¿verdad? Y todo eso se ha venido descubriendo por los alimentadores automáticos, ¿verdad? Han habido terneras que se toman hasta 8 o 10 litros de leche, más que todo razas Holstein, pero ella va al alimentar automático cuando ella quiere, ¿verdad? No es alimentación forzada. ok. Y sí, eso es básicamente. Dice, teniendo en cuenta que el traslado de los animales de un grupo a otro constantemente es malo, ¿cómo deberíamos de hacerlo en casos de ser necesario? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta de que si lo estamos haciendo muy seguido los cambios es porque o tenemos las dimensiones malas de nuestras instalaciones o básicamente si lo estamos haciendo por movilizarlo porque no tenemos alimento, tenemos que trabajar en el tema de alimentación. Hay varias, es una pregunta bastante abierta, ¿verdad? Pero entre más cambios constantes tenga el animal de ambiente y dieta también, porque también ya en animales que ya tienen desarrollado el rumen, si ustedes cambian de dieta muy constante, ¿verdad? El rumen se tarda 21 días, al igual que la adaptación, adaptación física en un ambiente de 21 a 30 días, ¿verdad? Entonces, todos estos cambios tenemos que evitarlos. La verdad no sabía responder directamente cómo, solo planificación y tener las instalaciones y la densidad animal adecuada sería más que todo. Hablan también de que a qué edad es adecuado servir el ensilaje a los terneros. Arriba de 5 meses. 4 pasto y 5 meses sí. Ok. Dicen, excelente disertación, ojalá que puedan hacer una especialidad en nutrición para lograr el parto a la tabla nutricional, al Entiendo. adaptar cumplir con la tabla, me imagino yo. Bueno, ¿cuál es la cantidad? Esa ya la leí. ¿Cuál es la ganancia de peso promedio diaria que debo tener para servir a los 13 meses? ¿Tiene alguna tabla o cuadro? Sí, eso es un tema un poquito más específico, ¿verdad? Dependiendo de la raza y dependiendo de la fase. ¿Verdad? Hay animales que pueden ganar en unas etapas 450 gramos al día y en Holstein puro Brownsis tenemos animales que están llenando hasta 850, 900 gramos al día, ¿verdad? Eso existe en tablas, más que todo hechas por universidades gringas, ¿verdad? Y bajo esos parámetros. El compañero Oscar Flores de Purina maneja muy bien esas tablas que las ha tratado de adecuar a nuestra realidad y él siempre en sus charlas pone cómo van los crecimientos de las terneras contra esos objetivos, ¿verdad? Pero el tema es siempre estar ganando peso, ¿verdad? Nunca quedarse estático. Y otra cosa importante que se me había olvidado es que el desarrollo o el crecimiento de la ubre se da de los 3 meses más o menos a los 6, 8, 9 meses. Todo el buen manejo en nutrición que nosotros hagamos en esa etapa se va a representar en la ubre. ¿Y eso es por qué? Porque en esa etapa la ubre tiene un crecimiento alométrico, se llama, es el órgano que más crece comparado con otros órganos en la ternera. Entonces, todo el buen manejo que tengamos ahí se va a representar en esa ubre en su primer parto. Pero también todo mal manejo es donde se va a representar, ¿verdad?
Ok, dice, ¿a qué edad recomienda el manejo grupal y cómo evitar que se mamen ubres y ombligos entre ellas mismas? Sí, si se maman ombligo es un factor de que no estamos llenando los requerimientos de materia seca, uno, o de nutrientes, y otro puede ser también de que puede ser por imitación. Los animales imitan a un animal que lo puede estar viendo. Y el tercero es factor de estrés social o, o aburrimiento, ¿verdad? Antes se creía que era genético, pero eso ya va como saliendo un poquito, ¿verdad? Se cree más que es algo adaptado, visual, copia, no estamos llenando los requerimientos y aburrimiento o algún estrés que puede estar causando eso. Lo recomendable, lo que dijimos, no manejar grupos de terneras en corrales entre 6 y 8 animales. Antes se hablaba de 10, 12, 14, ahora va bajando el número. Nítido. Ahora, Norlan Padilla está solicitando la palabra. ¿Puede activar su micrófono y su cámara? ¿Sí? Ok, sí, doctor, disculpe, fíjese que tuve una mal cobertura, no sé si puede repetir, por favor, lo que dijo del crecimiento y desarrollo de la ubre. Muchas Sí, gracias. que básicamente alrededor de los 3 meses en adelante, más o menos entre 3 y 6 meses, 7 meses, es donde se da el desarrollo alométrico de la ubre. Eso es básicamente que la ubre crece más exponencial que otros órganos del cuerpo. Entonces, por decirlo así, la codificación genética de la ubre se da en esa etapa del ternero. Los que lo han desarrollado muy bien son los americanos y los canadienses y algunas partes de Europa. Entonces es por eso que ellos en el primer parto tienen esas grandes producciones de novilla, porque están ahí sí que manejando pequeños gramos de minerales y pequeñas cantidades de materia seca, los van apretando para que vaya justo el crecimiento y el desarrollo de la ubre, ¿verdad? Es una situación bastante compleja, no es tan fácil llegar a tener esas producciones de vacas de primer parto de 30, 32 litros. Pero sí ya se está trabajando y toda la investigación arroja que en ese tiempo se da una buena nutrición, el desarrollo de la ubre es importante en esa etapa. Bueno, queremos agradecer de nuevo, doctor, por su plática. Hubieron varias solicitaciones en el chat Muchas y, gracias. y gracias a Elanco y a Grupo Vigor, esperamos pues que seguir haciendo este tipo de actividades para ir fortaleciendo los conocimientos, ¿verdad? En cada una de las pláticas uno siempre aprende, ¿verdad? Gracias. Exacto, sí. Que pasen muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias y saludos a todos y gracias por la asistencia y por su tiempo. Estamos a las órdenes. Igualmente.